Que se va a predicar ahora, Señor, que seas tú hablando con voz de trompeta, Señor, y que seas tú abriendo nuestro entendimiento y colocando una lámpara, Señor, en todo nuestro ser para que podamos entender y podamos llevar esa hermosa palabra a nuestras vidas y la podamos vivir en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios les bendiga, buenos días. Hola, Manuel y Teresa. Qué felicidad verlos. ¿Hace cuánto que no venían? Y Manuel también ya vino, ¿verdad? Bueno, Ashley también ya vino, miren. Bueno, el tema de hoy, no me van a decir, otra vez vamos a hablar de eso, ¿no? Es que no nos va a bastar toda la vida para aprender todo lo que el Señor tiene para enseñarnos. Es más, nosotros vamos a ir a la presencia de Él y toda la eternidad no nos va a bastar para conocerle. Si a Dios se le pudiera conocer en un tiempo determinado, no sería Dios, porque tendría un principio y tendría un final, y el Señor no nos va a bastar ni aún la vida eterna para conocerle. Dice que nosotros allá le vamos a alabar continuamente, y así va a ser, porque eso va a ser un continuo sorprendernos Él con su belleza, como cuando usted va subiendo por Chipre y usted ve el atardecer y usted, ¡ay, tan hermoso! Así va a ser en su presencia continuamente. Entonces usted y yo vamos a alabarlo eternamente vamos a estar sorprendidos con su belleza, eternamente vamos a estar sorprendidos con su grandeza, con su majestad. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Por qué? Porque no podemos, qué bueno, durante el año hacer un culto repetido sobre esta palabra, sobre la fe. ¿Por qué? Porque las palabras más poderosas del vocabulario son las palabras más corticas, que son sí, que son no y que son fe. Usted diciendo sí, se puede o acarrear o evitar muchos problemas. Usted diciendo no, se puede acarrear o evitar muchos problemas. Y usted con la fe, usted gana la vida eterna. Arregla su problema con el cual nació y arregla su eternidad, en donde usted va a morar eternamente. Y eso lo logramos con esa palabra tan pequeñita que se llama fe. Vamos a ir a la palabra, a Hebreos 11. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de hombres, mujeres y de personajes que nos enseñan la fe. El hecho de que usted esté acá visitando o procurando estar en la presencia de un Dios que no ve, ¿es un acto de qué? Es un acto de fe. Es un acto de fe. Porque dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás. O sea que el hecho de que usted esté acá es porque usted tiene fe. Pastora, yo le ahora ya. Es un acto de fe. La mayor señal de que usted es un hombre y una mujer de fe es que usted ora. La mayor evidencia de que usted es un hombre y una mujer de fe es porque usted ora. La oración es producto de nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando usted habla, usted se supone que usted cree que alguien lo está escuchando, y eso es fe. Cuando la oración es más poca en nosotros, es porque nos creemos autosuficientes y porque no tenemos fe. La fe nos lleva a una dependencia permanente
de un Dios, de una autoridad superior. Y eso se llama fe, una dependencia permanente de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Dice así, título, versículo 11, capítulo 11, versículo 1, título, la fe. Dice así, voy a leerlo en varias versiones para que nos sea más fácil a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, ver qué nos dice en otra versión. Vamos a leerla. En Reina Valera dice así: Padre, esta palabra la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, con la iluminación y la dirección de tu Santo Espíritu. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto, ese es el significado, ese es el pensamiento más certero que hay sobre lo que significa la fe. La voy a leer en otra versión. Dice, en una traducción viviente, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es la confianza de que sucederá algo que usted tiene en su pensamiento, en su corazón. Esa es la fe, esa confianza de que lo que usted, de lo que a usted se le metió en la cabeza va a suceder. Dice, la fe es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Tremendo, ¿cierto? Para ir a la otra versión, traducción lenguaje actual, dice así. Título en traducción lenguaje actual es la confianza en Dios. O sea que la fe es una confianza en Dios, que es una autoridad, es la gran autoridad, es la autoridad mayor. ¿Por qué? Porque nos es difícil confiar en alguien. Es más, la palabra nos dice que si nosotros confiamos en algo o en alguien, podremos ser hasta malditos. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Por qué? Porque nos es imposible confiar en alguien, confiar ciegamente en alguien. Aún nosotros como padres defraudamos la confianza de nuestros hijos. Porque el hombre miente y el hombre se arrepiente, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso Él es fiel, su fidelidad es perfecta. Entonces es en el único en que debemos poner la fe, la esperanza, nuestro pensamiento, nuestra confianza. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Amén. Dice, es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Esa es la fe. Y eso es algo que se nos sale de nuestra mente natural o de nuestro razonamiento. ¿Sí me lo entienden? Por eso es algo que es sobrenatural. El Señor dijo: si tu fe fuere como del tamaño de un grano de mostaza, que es la menor de las semillas, le puedes decir a esta montaña: arráncate de allí y échate al mar, y os será hecho. O sea que nuestra fe yo creo que es microscópica. Y eso es lo que quiere el Señor hoy hablarnos, que en nosotros crezca la fe. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que hay tres tipos de fe. Aunque es una, la percibimos de tres maneras. El Señor nos da a cada uno de los seres humanos una medida de fe. Es más, aún el ateo tiene fe en algo, porque por eso empieza un estudio, por eso se monta un bus que sabe que lo va a llevar a alguna parte, por eso empieza un noviazgo. ¿Sí me van a entender?
Pero en nosotros la percibimos porque Dios pone en cada uno, en nosotros la fe en Dios la percibimos porque Dios pone en cada uno de nosotros una medida de fe, para que cuando se nos hable de Cristo, creamos. Esa es la fe para salvación. Entonces usted y yo nacemos con una fe que cuando se nos muestra el Evangelio, cuando se nos muestra el sistema que Dios propuso para nuestra redención, para nuestra salvación, para que se nos revele lo que nos espera después de que partamos de este mundo, entonces esa medida de fe nos hace que creamos y nos lleva a tomar la decisión de creer que todo eso que sucedió hace 2025 años y lo que ha venido sucediendo desde el principio de la fundación del mundo ha sido orquestado, ha sido finamente y perfectamente planeado por un Dios todopoderoso para que, llegando al cumplimiento de los tiempos, usted y yo, escuchando, creamos y nos demos cuenta que el Dios todopoderoso planeó traspasar los límites físicos, biológicos, naturales y sobrenaturales para presentarse a nuestras vidas. En unos fue de una manera, en otros fue de otra manera, en otros fue de otra manera, pero Él a usted y a mí nos tenía entre ceja y ceja y nos señaló, nos rescató, y con la medida de fe que había puesto en cada uno de nosotros, cuando escuchamos, creímos. La otra manera en que nosotros empezamos a percibir la fe es por medio de empezar a escuchar los testimonios de fe que se encuentran en donde, en la palabra de Dios. Por eso bien dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted va creciendo la fe. Por eso, si nosotros vemos que hay poca fe, es sinónimo, es señal de que leemos poco la palabra de Dios. Entre más leamos la palabra de Dios, más va a ir creciendo nuestra fe. ¿Por qué? Porque lo que leemos o lo que escuchamos de la palabra de Dios es testado, es juramentado, es prometido por nuestra autoridad mayor, que es Dios. Entonces nos da esperanza, nos produce seguridad. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Si yo tuviera aquí un libro sobre la constitución política de Colombia, o un libro escrito por un hombre, que me quedaría muy difícil poner toda la fe en lo que esa persona dice, porque es un hombre como usted y como yo, y está expuesto a cometer errores, mientras que si lo dice Dios, es muy difícil no creerlo. Pero Julián, es un libro. Pero Julián, los hombres intervinieron para que llegara a nuestras manos para nosotros leerlo. Sí, pero todo lo que está escrito, hay muchas cosas que se han cumplido. Y eso nos da la seguridad para creer en él, en la palabra. Y hay muchas que faltan por pasar, por suceder. Él prometió desde Génesis 3 que la simiente de la mujer iba a estripar la cabeza de la simiente de Satanás, y fue así hace 2025 años. 700 años antes él decía: yo mismo el que hablo estaré ahí presente, y lo hizo. Y 700, 600 años antes dijo que iban a nacer de una virgen, y vino y nació de una virgen. 700 años antes ya sabíamos cómo iba a sufrir, cómo iba a padecer, y así padeció. Entonces, la palabra de Dios nos da la seguridad de que lo que leemos, lo que escuchamos de la palabra de Dios es cierto, y podemos esperar en ella, y eso produce en nosotros ¿qué? Fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios.
Y hay otra manera en que percibimos o manifestamos o adaptamos la fe que Dios proporciona, y es a través del don de fe. El don de fe es un regalo que da el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces a uno le da el don de lengua, otra cama saca el que quiere mandar a la babá. Eso es para la edificación personal. Al que le da la interpretación de lenguas es para la edificación del cuerpo, para que el mensaje que se está hablando sea oído, sea sabido, sea conocido entre los oyentes. El don de profecía, que es un regalo, es para que la persona tenga una sensibilidad de escuchar lo que Dios quiere decir y lo transmita. El don de sanidad y de milagros es un don que da el Espíritu Santo a la persona para que orando por los enfermos sean sanados, o para que si no ha llovido en 3 meses, ore y inmediatamente empiece a llover. Y está el don de fe. O sea que la fe también es un regalo de parte de Dios proporcionado por el Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros tenemos la fe salvífica, la que nos hace recibir la vida eterna y convertirnos en hijos de Dios, pero muchas veces nosotros no tenemos la fe para orar. Nosotros vemos una persona ya con un cáncer tremendo, ya desahuciado, y uno ora y uno dice, no, que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos ese don de fe. Pero cuando tenemos el don de fe, así estemos viendo una persona ya minutos antes de morir, ese don de fe hace que la fe sea tan poderosa en esa persona que ora y esa persona se restablece. Y es un don. La palabra dice, procurar los dones. Así como procuramos o pedimos el hablar en lenguas, pidamos el don de fe. Pidamos el don de fe. En la palabra hay muchas citas bíblicas en donde muestran verdaderos acontecimientos, en donde la fe interviene de una manera sobrenatural. Por ejemplo, había un soldado que tenía lepra, y la lepra ahorita es tratable porque existe la medicina, pero la lepra en esa época era una enfermedad que hacía que por donde usted caminara todo el mundo saliera corriendo, porque era contagiosa, y era algo que hacía que las partes del cuerpo cayeran, que se le caía una oreja, se le caía un dedo, se le caía la piel. Y esta enfermedad la tenía este soldado, y fue a buscar a un profeta de Dios, y el profeta habla de parte de Dios y da una solución y da una promesa. Si la persona la cree, se sana. El hombre de Dios dijo, ve y métete 7 veces en el río Jordán. Eso fue lo que Dios propuso que el hombre hiciera para que fuera sano de la lepra. Y el hombre, carente de fe, dijo, ¿acaso no hay mejores ríos en Siria, en Babilonia, para que yo me lave y sea limpio? Entonces el criado le dijo, no, hágalo. Él no le está pidiendo nada raro, él está pidiendo que haga conforme a lo que Dios dijo que usted hiciera. Y el hombre se empezó a meter en el agua, y dice que cuando salió a la 7ª vez, salió con una piel como la de un bebé. ¿Qué hizo? La fe en lo que Dios había mandado decir a través del profeta. Después va Elías en momentos de hambre, en momentos de escasez, y Dios le dice, ve a Sarepta y háblale, allí hay una mujer que te va a sostener. Y este hombre llega a Sarepta y encuentra una viuda que en esos momentos nada más tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y iba a hacer un pan para ella y para su hijo, y decía que con ese pan y con ese aceite era lo único que tenía, y que después de eso iban a esperar ya morir de hambre. Y llega el profeta y le dice, ve y haz primero un pan con eso para mí. Tremendo, ¿cierto? Les voy a leer la cita bíblica. No quiero que se quede esto sin leerlo. Dice así, vamos a Reyes, vayamos buscando allí el libro de Reyes.
Primera de Reyes, versículo 17, capítulo 17. Y lo más triste es que esta palabra la utilizan las denominaciones para pedir ofrenda y para pedir diezmo. Y hoy la estamos acá dando para que en nosotros se acreciente la fe. Capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Tremendo, ¿cierto? Es como Abraham, no se le apareció Dios, escuchó una voz que le dijo: coge a tu hijo y ve y mátalo. Yo digo que en nuestra humanidad, yo digo que hasta ahí creemos que el que nos está hablando es Dios. O me equivoco. Y este hombre, ya le dijo papi que versículo. Entonces este hombre llega y escucha la voz de Dios. Un hombre ya de 100 años que por un milagro sobrenatural de Dios tiene un hijo, y que solamente es a través de ese hijo que va a tener descendencia, y es el único que le va a heredar toda la riqueza que tiene. Y llega Dios y le dice: dame a tu hijo, ese que tú amas. Yo creo que una persona hasta ahí admite que es la voz de Dios, y se hace el de la oreja sorda, de la oreja mocha, y no le llama un muchachito, sino que antes lo guarda más. Y resulta que este tipo lo hizo. Se fue con el muchachito, con el asno y con la leña, y empezó a subir la montaña donde iba a preparar el altar para sacrificar a su propio hijo. Y empieza a subir con el niñito a la montaña, y el niño le dice: papá, llevamos la leña, ¿y dónde está el becerro para el sacrificio? Y dice Abraham: Dios proveerá. Prepara las piedras, prepara la leña, amarra al muchacho, lo acuesta y levanta el cuchillo. Y levanta el cuchillo, lo iba a hacer. Y Dios esperó hasta el último momento para saber si tenía el corazón para hacerlo. Y cuando ya iba a bajar el cuchillo, no sé cómo hizo, gracias a Dios tenía buenos los oídos, pero escuchó que el Señor le dijo: detente. Yo creo que aquí Urley, ¿dónde está Urley? Urley va a hacer el Señor va a hacer algo en Urley, en el oído, para la gloria del Señor. Gracias, Señor, que el Señor está acá con nosotros. Y llega este hombre, y antes de bajar el puñal, detente, porque el Señor dice que había visto el corazón, y él proveyó un corderito ahí enredado entre unas zarzas, y ese fue el que sacrificó. Ese sí era un hombre de fe. Pregunto, nosotros tenemos, aunque sea un poquito de fe. Bueno, gloria a Dios. Yo digo que la mía es muy pequeña, porque nosotros muchas veces nos llegan las noticias, nos llegan los dictámenes médicos, nos llegan las facturas, miramos la nevera, y hasta ahí nos llega la fe. Tremendo. Pero entonces, cada vez que hago la palabra, el Señor nos empieza a llenar de fe. Entonces vamos a Salmo 23 y dice: Jehová es tu pastor y nada te faltará. Eso hace que en mí venga la fe y diga: no, a mí no me va a faltar nada, porque si yo estoy con Dios, no me va a faltar nada. Primera de Reyes, capítulo 17. Tenemos que andar por fe. Miren, a nosotros nos diferencia del resto de criaturas
porque nosotros éramos criaturas hasta que conocimos al Señor, nos convertimos en hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios nos diferenciamos de las criaturas porque las criaturas se mueven por instinto. Nosotros nos movemos por fe. Dice así, del 8 al 24, dice: Elías y la viuda de Sarepta, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer y viuda que te sustente. Miren, en ese momento había sequía, no había alimento, estaba peor que Venezuela, esto estaba mal en esos momentos esa región. Entonces dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. La mujer viuda tenía que ser socorrida, tenía que ser sostenida, tenía que ser cuidada. Y dice, vio una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo: no, venga, espere. Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era el último bocado que iban a comer. Elías le dijo: no tengas temor. Lo contrario de la fe es el temor. Lo contrario de la fe es el temor. Lo contrario del amor es el odio. Lo contrario de la luz son las tinieblas. Lo contrario de la tristeza es el gozo. Lo contrario de la fe es el temor. Con fe, usted tiene una esperanza de que le va a llegar, y la certeza, aunque no lo vea. Dice, porque la fe, ¿cómo es que dice porque la fe, no, perdón, amor, Hebreos 11, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el temor dice que todo lo que temas, eso te sobrevendrá. Todo lo que usted tema, le viene. Así como que en todo lo que usted tenga fe, también le viene. Lo uno para mal, lo otro para bien. Usted no puede tener fe en que le va a venir una enfermedad. Usted tiene temor que le va a venir una enfermedad. O sea que la fe es para creer que todo lo que le viene va a ser de bien. El temor es para creer que todo lo que le viene va a ser de mal. Por eso es lo contrario a la fe. Dice: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió que haciendo eso ya se iban a dejar morir. En el versículo 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero mire lo que dice, mire la palabra con la que sustentó esta petición. Dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué ella lo hizo? Porque ella hizo lo que el profeta, porque el profeta había comprometido a Dios para que en ella no volviera a faltar nada. Y entonces la movió a que tuviera la fe para hacer lo que el profeta le estaba pidiendo. Dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto?
muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tremendo, ¿cierto? Usted y yo debemos basar nuestra fe en lo que ya Dios dijo que iba a hacer. Por eso es tan importante leer la palabra, por eso es tan importante que el que le hable a usted primero sea Dios y después, si acaso, el mundo. Pero en el mundo no podemos creer. Usted sabía que todas las noticias que usted escucha todos los días son noticias manipuladas para que ustedes crean un tema en específico, a como los grandes poderes quieren que usted crea. Y muchas veces nosotros creemos más en lo que el mundo dice, lo que las noticias dicen, que lo que Dios ya dijo. Y esto lo hemos repetido aquí muchas veces. El mundo dice: a usted se va a quedar sin plata el fin de mes, sin pensión, sin nada. Y Dios dice: yo soy tu proveedor. Yo soy el que va a tener cuidado de tu vejez. Tu pensión va a depender de mí. Entonces tenemos que hacer que nuestra fe crezca por medio de la palabra de Dios. Vamos otra vez a Hebreos 11. Hay una controversia porque hay un libro de la Biblia que dice que la fe sin obras es muerta. Y resulta que cuando nosotros nos ponemos a mirar los orígenes de Santiago, que es el que dice que la fe sin obra es muerta, y nos ponemos a mirar el concepto y la tesis del apóstol Pablo para decirnos que nosotros nunca vamos a depender de las obras para salvación. Entonces ahí hay una controversia, pero usted y yo debemos tener por cierto de que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos para creer que a través de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer vamos a ser agradables delante de Dios. Miren, Dios ve sus obras. Cuando ustedes leen Apocalipsis, dice el Señor Jesucristo: he visto tus buenas obras, he visto lo que haces, he visto lo que predicas, he visto la fe, he visto muchas cosas. El Señor ve todo lo que nosotros hacemos. Y sí, Él se agrada de que prediquemos, Él se agrada de que evangelicemos, Él se agrada de que organicemos, Él se agrada de que regalemos, Él se agrada de que donemos. Él se agrada de todo eso. Todo lo está viendo, todo lo está analizando. Pero hay una cosa que tiene que estar en nosotros, que sin eso es imposible agradar a Dios, y es la fe. Porque dice la palabra: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, vamos a ver otra vez a Hebreos capítulo 11, dice así, versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, una de las señales de que usted tiene fe es que cree que nada de esto existía, sino que Dios fue el que lo hizo. Cuando su fe empieza por eso, usted está dando el lugar a Dios como creador. Cuando usted admite las tesis, las doctrinas, los pensamientos de que sí, que el mundo existe por esta o esta causa, siempre van a llegar a la conclusión, porque aún los científicos han llegado a la conclusión de que tiene que haber una mente, una sabiduría superior que haya creado todo esto. Y eso lo creemos nosotros, no porque nos lo digan de una o de otra manera, o que nos lo muestren o lo comprueben de una u otra manera, sino porque creemos que es así. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿En dónde? En su palabra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Punto. Esa es su fe y esa es mi fe. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y a usted no le ha causado eso siempre muchos interrogantes? ¿Por qué la ofrenda de Abel, que fue el sacrificio de un cordero, fue agradable a Dios más que la ofrenda de Caín? Y nos han dado infinidad de explicaciones, nos han dado infinidad de direccionamientos que no se lo creen ni las personas que lo explican. Pero sí vemos algo muy claro en las dos ofrendas. ¿Y por qué la una agradó más a Dios que la otra? La palabra dice que Caín era agricultor, que era cultivador de la tierra. O sea que para que pudieran salir esas hermosas frutas, esos hermosos frutos que nacieron, Caín había tenido que labrar, sembrar, y habían acabado de salir de una maldición que con el sudor de la frente comerás de la tierra. Entonces, Caín había llevado el fruto de sus obras, de todo el tiempo y de toda la labor que él había gastado cultivando, sembrando, cosechando, para presentarla delante de Dios. Entonces, la ofrenda iba acompañada con vanagloria. ¿Me explico? Señor, mira estas manzanas, mira estas zanahorias, mira esta sandía tan hermosa. Me costó mucho sembrarlas, labrar, cuidar y después cosechar, y aquí te las traigo. Fue porque me maté con el sudor de mi frente para sembrarlas y para traértelas. Esa fue la ofrenda que ofreció Caín. La ofrenda que ofreció Abel, a Abel no le costó, porque lo que hizo fue llevar el mejor de sus becerros, el mejor de sus animales, sacrificarlo y ofrecerlo a Dios. O sea que la ofrenda de Abel dependía del sacrificio de un inocente para agradar a Dios. Entonces, cuando Dios mira las dos ofrendas, mira que el otro se mató con obras, haciéndole, esforzándose para presentar la ofrenda, y Abel dispuso de una víctima, de un corderito, de un becerro, el animal que haya sacrificado, para presentar ofrenda delante de Dios. Y el Señor le agradó más la de Abel, porque era conforme a como iba a ser que le íbamos a agradar a Él para obtener de Él la gracia y la salvación. Entonces, Caín dice que se cayó su semblante, porque él dice, después de tanta cosa que yo hice, después de todo lo que me maté sembrando, después de todo lo que me maté recogiendo, después de todo el sol que chupé, y viene este otro por medio de algo que no le costó, que sacrificó, fue un inocente, y le agrada más a él que la mía. Y eso nos pasa todos los días. Nosotros queremos presentarnos de Dios haciendo infinidad de obras, haciendo infinidad de labores, eximiéndonos, negándonos, obligándonos a hacer cosas o a dejar de hacer cosas para agradar al Señor. Pero Él ve más agrado en aquel que, no haciendo todas esas obras, confía agradarle a Él a través del sacrificio del inocente, que es Jesucristo. Y esa fe en esa ofrenda, esa fe en ese acto,
de Cristo en la cruz es lo que hace que nosotros seamos agradables delante de Dios, más que las obras. Y eso se llama fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted no puede creer que vino acá porque es que yo necesito cambiar mi vida. No. Usted no puede creer que vino acá, no, porque yo necesito por mi salud, por mi matrimonio, por mi esposo, por mi economía. No. Usted tiene que tener la motivación correcta, la convicción correcta, la certeza en usted de que usted viene aquí buscando a alguien que se va a dejar encontrar por usted, que se llama Dios. Si no, no hay fe en usted. Ahí es una necesidad. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El Señor le habló y tuvo fe 120 años antes de que lloviera. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. A mí el Señor me dijo, usted va a ir a Argentina. No sé cómo, no sé cuándo, no sé, pero esa es mi fe. A mí yo le dije a mi pastor, Manizales, pastor, porque él me dijo que me venía para la primavera, el pastor, yo tengo un viaje para Argentina. Y me dijo, ¿usted Argentina aquí? Yo no sé tampoco, pero yo sé que tengo que ir, y esa es mi fe. Puede que vaya, me baje, hable lo que tenga que hablar y vuelva a coger el bus de las 7 y me venga para acá, y listo. Pero así va a ser, así va a ser. ¿Por qué? Porque el Señor me lo dijo. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y así lo hizo. Se fue. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Por qué? Porque no era un engaño el que lo estaba llamando. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, habiéndole cesado la menstruación, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Tremendo. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Tremendo, ¿cierto? Dice, por la fe Abraham, en versículo 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también se le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Vamos a ir a la palabra a Romanos 4. Ya casi terminamos. Amados, el Señor nos quiere decir hoy, y les voy a decir una cosa: cada vez se nos va a demandar, el mundo va a hacer que cada vez se nos sea demandada más fe.
Porque miren, va a llegar un momento en que la salud de nosotros, miren, va a llegar un momento en que la salud de nosotros no va a poder depender de las EPS, ya no depende de las EPS, de la salud que proporciona el Estado, ya no. Va a llegar un momento en que para usted recibir ayudas en salud, en hospitales, usted va a tener que recibir un chip para que usted vaya y le den el chip y ahí va a estar la historia clínica suya. Entonces le den el chip y dicen, este señor es hipertenso, este señor tiene diabetes, no tiene... Va a llegar el momento en que la salud suya y la salud mía va a depender de la fe que tengamos en Dios. La economía va a ser tan tremenda que su economía va a depender de la fe que tengamos en Dios. ¿Sí o no, Manuel? De la fe que tengamos en Dios. Nuestra familia, miren, la abogada ha querido venir muchas veces acá. Y es una persona que yo le hablo de Dios, pero ella tiene una conexión muy fuerte con el mundo. Y yo la amo mucho y la paciencia que tiene el Señor se la tengo yo. Y ella le cuesta soltar lo que ofrece el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero recibió un llamado de atención fuerte y dijo, ahora sí necesito de Dios. Estaba en su habitación y tiene una niña muy linda, 19 años. Usted la ve y usted dice, esta niña es un ángel. Y no habla, no. Y entonces ella estaba en su habitación cuando escuchó lo que la hija estaba viendo y escuchando por el celular. Ella no lo estaba escuchando ni no lo estaba viendo con el sentido que lo ven muchas personas, con lujuria, con inmundicia, pero sí por entretenimiento, y se reía de lo que estaba escuchando. Pero todo lo que estaba escuchando era una influencer que el vocabulario que usa es muy explícito, sexualmente, de qué hace, qué no hace, cómo se hace, cómo lo hace, reacciones, todo, y la muchacha se reía. Entonces la amiga mía escuchaba a la hija como aprobaba, porque cuando usted se ríe de algo es porque usted lo está aprobando o lo está avalando. Y entonces ella se preocupó de ver que la hija, hermosa, preciosa, una niña educada, un angelito, estuviera recibiendo esa información tan pesada que está dando el mundo. Entonces, ¿qué hace una persona de esa? No puede decir se me está saliendo de las manos. No, necesito que la instrucción la reciba de mí. Necesito que la disciplina, las enseñanzas, los valores los reciba de mí. Y para yo poder enseñarles tengo que aprender los de Dios. Tomó la decisión. ¿Por qué? Porque no creía que eso fuera a tocar, que la maldad del mundo fuera a tocar y a entrar a las puertas de su casa como está entrando de fácilmente. Miren, ustedes ahorita se preocupan porque somos pocos. Va a llegar un momento en que la gente va a ser tan consciente de tanta maldad, que la gente va a ser tan consciente de tanta podredumbre, de tanta inmundicia, que ahí se van a buscar a Dios. Yo ojalá que no sea muy tarde. Ojalá que no sea muy tarde y que la iglesia ya no se haya ido. En Venezuela, cuando empezaron a buscar a Dios, cuando ya se vieron en la inmunda, cuando ya se vieron con el dictador, cuando ya se vieron sin papel higiénico, sin comida en los supermercados, ay sí, Dios mío, ayúdame. Dice la palabra, hay una profecía, que llegará el tiempo en donde habrá hambre en la tierra, pero hambre por mi palabra. Por eso ustedes deben prepararse. ¿Qué están haciendo ustedes acá preparándose? Urley se estaba preparando para la familia. Y lo bendecimos, hoy no vinieron, ¿cierto? Lo bendecimos. ¿Saben el pueblo? Lo bendecimos y que no se van a separar de las manos del Señor.
Miren, el vecino no es el que necesita a Dios, los de la vereda no necesitan a Dios. Ustedes y yo necesitamos primero a Dios. Nosotros creemos, miramos para afuera y creemos que todo el mundo necesita a Dios y no miramos para adentro, que en nuestra casa necesitamos más a Dios que afuera. Necesitamos a Dios en nuestros hijos, necesitamos a Dios en nuestras hijas, necesitamos a Dios en nuestros nietos, nuestras nietas. Ahí tengo la grabación. Mi nietecita sabe cómo se despide. Abuelito, Dios lo bendiga, lo cubro con la sangre de Cristo. Desde los 4 años me lo está diciendo. Y tiene 9 años. Y esa es la manera en que se despide. Porque eso es lo que le hemos venido enseñando. Porque miramos que no sea el mundo el que le enseñe, sino nosotros. Y que la fe que tenemos nosotros la tengan ellos. Que todos lo esperen de Dios. Julián, es muy difícil, es que miren que eso está muy duro, eso está muy barato. No, tenemos que llegar a una dependencia permanente de Él. En Romanos dice así, Romanos capítulo 4, y nos vamos, que me está esperando la familia en la casa. Romanos capítulo 4, ya les digo el versículo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Y después leemos desde el 17 hasta donde yo les diga que paremos. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Miren, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó y se convirtió en amigo de Dios, todavía no existía la ley. Usted no se convierte en amigo de Dios por cumplir la ley, eso son obras. Usted se convierte en amigo de Dios como Abraham por fe. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué tiene que gloriarse no para con Dios? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, que es Dios, su fe le es contada por justicia. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Salmo 32. Vamos a pasar al versículo 17. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿A quién? A Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Dios le dijo una cosa y él veía en sí una realidad, que estaba viejo, que la mujer estaba vieja. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que habían prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice: justificados pues por la fe. Miren, usted puede ir donde Dios pelado, usted puede ir donde Dios embarrado, usted se volvió a tirar en el lodo, usted cayó, volvió atrás, usted puede no
no haberse portado o no haber hecho obras. Usted puede presentarse delante de Dios sin un peso, como sea. Pero si usted se presenta con fe, usted es justificado por esa fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. Dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vamos a la palabra y terminamos. Dice así, Gálatas 3, del 6 al 14, ahí adelantico. Miren, Gálatas 3, del 6 al 14. Miren, amados, el único pase, el único carné, el único salvoconducto, lo único que el único tiquete para ustedes recibir la vida eterna, para ustedes pasar la eternidad con Él, para ustedes empezar a disfrutar de la salvación que reciben, es por medio de una cosa que se llama fe, no es por nada más. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, creyendo que Dios había de justificar por la fe a nosotros, que somos los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, hay una ley cierta, y la ley dice, usted no puede comer carne de cerdo. La ley dice, usted no se puede tatuar. La ley dice, usted no puede comer sangre. La ley dice, ahí está la ley, y fuera de esos 600, 500 leyes más que instauró los ancianos judíos al pueblo de Israel. Y dice que si usted cumple una parte pero no cumple la otra, usted no se puede justificar delante de Dios. O sea que era imposible por la ley nosotros presentarnos justos delante de Dios. Es imposible. ¿Cuántos acá comen carne de cerdo? ¿Comen carne de cerdo? ¿Cuántos acá han tatuado? ¿Cuántos acá han comido morcilla? ¿Cierto? ¿Cuántos acá yo les digo que otra cosa? Bueno, yo les pregunto, el que ustedes hubieran hecho eso, ¿ya nos deja entrar al reino de los cielos? No. Y es algo que la ley lo prohíbe. Pero es que nadie hubiera podido entrar al reino de los cielos cumpliendo toda la ley. El único que la cumplió se llama Jesucristo. Nadie la pudo haber cumplido. Por la ley nadie va al cielo. Nadie hubiera podido ir. Y nadie hay que la pueda cumplir toda.
lo único que nos dio la oportunidad de entrar al cielo y tener la vida eterna fue la fe. ¿En quién? En que por Cristo es de la única manera que vamos a ser justificados delante del Padre. Entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amados, a ustedes le van a venir a decir, vea, no, usted está haciendo eso, usted está condenado, no, usted está haciendo eso, usted está condenado, no, usted no va para el cielo, no, usted no va para el cielo. Cualquiera puede venirle a decir, porque la ley dice esto, porque la palabra dice esto, porque la ley dice esto, porque la palabra dice esto. Usted dígale a Dios, Señor, yo creo que tu Hijo Jesucristo es el que me da el camino hacia ti. Punto, ya. Tremendo, ¿cierto? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La palabra dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Permítame orar para que esta palabra sea sellada en nuestros corazones. Padre, Señor, hoy declaramos, Señor, que no tenemos la fe que quisiéramos tener, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la motivación de nuestra fe o el pensamiento en nosotros para tener fe es por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nuestra justificación no depende de cumplir todas las leyes y todos los reglamentos de una religión, porque sería una carga imposible de llevar, porque sería algo que nunca podríamos cumplir para ser aceptos delante de ti. Gracias por el regalo inmerecido de tu gracia, Señor, para poder nosotros, solamente por la fe en tu Hijo Jesucristo, poder recibir, Señor, esa vida eterna, Señor, esa salvación, Señor. Que nos quede claro a todos, a María José, a Belén, a Susana, a Carlos, a Fanore, a Adley, que nos quede claro a todos los que estamos aquí, que nuestra mayor bendición, nuestra mayor riqueza, el capital más valioso que nosotros podamos tener, es nuestra fe en ti y en tu Hijo Jesucristo. Que si nuestra fe fuera tan grande como la más pequeña de las semillas, podremos lograr todo lo que nos propongamos, Señor. Ayúdanos a tener esa fe que mueve montañas, Señor. Esa fe que tiene la certeza de lo que espera, de lo que se propone, de lo que se impone. Y la convicción de que aunque no la vea, eso va a llegar a nuestras vidas, Señor. Porque tú lo prometes en tu palabra, tú dices en tu palabra que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestra salud. Y esa es nuestra fe en ti, en que el que lo promete lo cumple, el que lo dice no miente y no se arrepiente, Señor. Señor, danos el don de fe, Señor, ese don que necesitamos para orarle a nuestra familia, para orar por los enfermos, para orar por los casos más difíciles, más en donde se necesita una intervención sobrenatural, Señor. Danos esa fe, Señor, para salir adelante, para que todos nuestros sueños, Señor, en ti son conforme a tu voluntad, sean llevados a cabo, Señor. Esa fe para convertirnos en esos profesionales, en esos evangelistas, en esos buenos esposos, en esas buenas esposas. Esa fe para que venga la sanidad, la salud a nuestra familia. Esa fe para que vengan los recursos, para que seamos llenados, Señor, de tu paz, Señor, de tu protección, Señor. Padre, yo necesito fe, Señor. La palabra dice que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos, Señor. Necesitamos tener fe, Señor. Que Belén viva por fe, que Susana viva por fe, que Susana vea lo que ya Dios tiene preparado para ella, para su familia. Que Manuel viva por fe, que Teresa viva por fe, que Carlos, que Urley, que Rogelio viva por fe
esa fe que aplicándola tú te agradas, Señor. Señor, porque creemos en un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso que quita la lepra, que resucita a los muertos, que sana a la menstruosa, que salva al más de los pecadores, al más pecador de los pecadores salva. Esa fe que devuelve la vista a los ciegos, que saca de las cárceles a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa fe que ese Dios que libera a los cautivos. Creemos en ese Dios todopoderoso que siendo Dios se hizo hombre y anduvo en medio de nosotros. Ese Dios que murió en una cruz y resucitó al tercer día. Ese Dios que está en los cielos. Ese Dios que desde allá dispone de nuestras vidas. Creemos en ese Dios todopoderoso. Y queremos tenerlo en cuenta aún en las cosas más simples de nuestra vida. Queremos creer que todo lo que nos pasa, bueno o malo, nos ayuda bien y que todo lo ha dispuesto Él. Aún el trabajo, aún el empleo, aún los dineros que llegan, aún las noticias buenas, aún las noticias que aunque no son buenas, nos causan buenos resultados. Te doy gracias, Señor, por Emanuel, te doy gracias por Manuel y por Teresa. Te pido por todos los que no pudieron venir hoy, bendícelos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Además, en este ya mediodía te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que